Rubí. El destino de un Grimm capítulo 19. Creando vínculos con tu Grimm. Lunes. Cuando Fenrir se despertó esa mañana, el aire helado por los vientos de principios de primavera que entraban por la ventana abierta, se despertó sintiendo una extraña picazón por alguna razón. Sentado en su cama, Fenrir se tomó un momento para estirar su cuerpo y relajar sus músculos somnolientos. Habían pasado algunos días desde que Beowulf finalmente tuvo el coraje de sentarse al lado del grupo de hembras que inicialmente había tratado de evitar. Equipo Rubí. Desde el brote de Grimm, esos cuatro se habían vuelto extrañamente acogedores con él. Y él no había sido el único que lo había notado. Por más que había intentado ignorar las conversaciones en voz baja que se habían arremolinado a su alrededor en la cafetería, sus oídos lo habían traicionado y no le había gustado lo que había oído. ¿Qué cree ese Grimm que está haciendo? ¿Por qué habla con los de primer año? Más concretamente, ¿por qué le están hablando? ¿No saben quién es? Deben tener demasiado miedo para moverse. No mires, están sonriendo. No me digas que les parece bien que él esté allí. Las diversas conversaciones se habían prolongado así durante el resto del día. Y a medida que avanzaba la semana, los rumores y susurros se hicieron cada vez más fervientes. Algunos sospechaban que el alfa estaba engañando a las jóvenes, haciéndoles sentir falsamente seguras, antes de atacarlas cuando menos lo esperaban. Otro grupo sospechó que era al revés, que en realidad el equipo Rubí estaba engañando a Beowulf para que pensara que eran su único refugio seguro en una escuela llena hasta el tope de hostilidad hacia él, antes de atraparlo. Cualquiera que fuera la razón, los cuatro estaban ahora bajo la misma mirada escrutadora que él. Ese pensamiento hizo que Fenrir se sintiera un poco preocupado. No le importaba lo que los estudiantes pensaran de él, pero la idea de que esos cuatro pudieran ser arrastrados con él, no era algo agradable en lo que pensar. Dejando escapar un bostezo largo y bajo, Fenrir levantó una mano para rascarse la extraña picazón que continuaba persistiendo en la mitad inferior de su rostro. Y se quedó paralizado al darse cuenta de que tenía la mandíbula extrañamente peluda. Levantó ambas manos para palparse la cara y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que toda la línea de la mandíbula, el mentón y el labio superior estaban cubiertos de cerdas diminutas y duras. El pánico se extendió por todo el ser de Fenrir mientras su mente corría hacia todos los peores escenarios posibles. Se me está pasando el efecto. Estoy volviendo a cambiar. Ni siquiera estoy enojada, no lo entiendo. Fenrir se acercó a un espejo de cuerpo entero que había recuperado de debajo de una pila de basura durante su sesión de limpieza semanas atrás y se quedó mirando con asombro su rostro en el cristal sucio. Toda la parte inferior de su rostro estaba cubierta de parches de diminutos pelos negros que eran ásperos y espinosos al tacto. No se sentía como su pelaje anterior, pero aún así fue suficiente para hacer que el alfa comenzara a retorcerse las manos con una alarma cada vez mayor. Fenrir corrió hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó su pergamino. Después del incidente con los otros Grimm, el profesor Ozpin le había dado al Beowulf su información de contacto, para que Fenrir pudiera llamarlo, en caso de emergencias, como había dicho Ozpin. Bueno, teniendo en cuenta que mi cara está cubierta de pequeñas fibras, diría que esto cuenta como una emergencia. Fenrir no perdió tiempo y hojeó su pergamino, que estaba casi en blanco, y rápidamente encontró el número de Ozpin. Esperaba que el hombre mayor pudiera ofrecerle alguna solución a este alarmante giro de los acontecimientos. Ozpin era una persona muy tranquila y serena. Había visto mucho en su larga vida y, sin querer parecer arrogante, pensaba que ya no había nada que pudiera perturbarlo. Entonces, fue sorprendente cuando, después de recibir una llamada de un Fenrir que sonaba bastante angustiado y bajar a la habitación de los Grimm para ver cuál era el problema, Ozpin tuvo que luchar muy duro para no estallar en un ataque de risa. El Grimm había estado preocupado de que su transformación estuviera desapareciendo, pero al mirarlo ahora, el director estaba seguro de que no había nada de qué preocuparse. Aunque parece que el señor Lutus es el tipo de adolescente al que le crece vello facial a una edad temprana. Tomándose un segundo para recomponerse, Ozpin se acercó al nervioso alfa y lo agarró suavemente por los hombros. Señor Lutus, dijo Ozpin en voz baja. No hay nada de qué preocuparse.
No te estás convirtiendo de nuevo en un Beowulf, solo estás pasando por un proceso humano que es completamente natural. El pánico de Fenrir dio paso a la confusión. Mientras el alfa seguía intentando procesar las palabras de Ozpin, el director se acercó al lavabo del baño de Fenrir y agarró una pequeña bolsa negra que había dejado allí hacía algún tiempo, pero por lo que parecía, el Grimm ni siquiera la había tocado. Me pregunto si siquiera se dio cuenta de que esto estaba aquí. Rebuscando en el pequeño neceser, el director encontró rápidamente una pequeña y sencilla maquinilla de afeitar y un frasco de espuma de afeitar. Cuando los hombres humanos alcanzan cierta edad, comienza a crecerles pelo en distintas partes del cuerpo. La mitad inferior de la cara es una de esas zonas. Las llamamos barbas. Me sorprende que no supieras nada de esto teniendo en cuenta lo mucho que solías viajar cuando eras un Beowulf. Pensándolo bien, Fenrir se había topado en muchas ocasiones con humanos que tenían un vello facial muy característico, el ejemplo más reciente era Port y esa cosa gris que tenía en el labio superior. Al darse cuenta de esto, Fenrir de repente se sintió bastante tonto. Un hecho que se hizo evidente cuando su cola larga y tupida comenzó a enroscarse alrededor de su propia pierna y sus orejas cayeron planas sobre la parte superior de su cabeza. Entonces, no había nada de qué preocuparse en absoluto. Genial, qué buena manera de hacerte ver más como un idiota despistado, alfa inútil. Ozpin vio que Fenrir estaba claramente molesto consigo mismo, así que para alejarlo de sus pensamientos, Ozpin le entregó al Grimm la navaja y la espuma y comenzó a salir de la habitación del Beowulf. Te aconsejo que te afeites la barba antes de empezar las clases. Las barbas de los adolescentes suelen ser bastante desaliñadas y no muy agradables a la vista. Échate un poco de agua caliente en la cara, aplica la espuma y luego utiliza la maquinilla para quitarte la barba incipiente. Es un proceso muy sencillo. Sin embargo, no cortes de lado, ya que al hacerlo solo te cortarás la cara. Ese último dato hizo que los ojos de Fenrir casi se le salieran del cráneo. Córtame la cara. Seguro que lo resolverás, señor Lupus. Ahora, si me disculpas, tengo que rellenar muchos informes y, por mucho que me gustaría que fuera de otra manera, no se escriben solos. Y así, Ozpin salió por la puerta y desapareció de la vista. Fenrir, que seguía exigiendo una explicación, se lanzó tras el enigmático director, pero una vez más descubrió que el hombre mayor no estaba por ningún lado. Fenrir se quedó en la puerta por un minuto entero, respiró profundamente por la nariz, golpeó el marco de la puerta y regresó a su habitación con pisadas audibles. Un día de estos Ozpin, solo uno de estos días te tomaré desprevenido y entonces veremos quién es realmente el tonto. Volviendo su atención a la navaja y a la lata en sus manos, Fenrir sintió una ligera punzada de inquietud recorrerlo mientras recordaba lo que el director de cabello gris acababa de decirle. Si no tenía cuidado, su rostro podría acabar pareciéndose a una tabla de cortar. Y dudaba que eso ayudara a crear una imagen más positiva del Beowulf disfrazado. Sacudiendo la cabeza y disipando sus pensamientos inciertos, Fenrir se acercó al fregadero y comenzó a hacer correr el agua caliente. No me voy a dejar intimidar por una cuchilla tan pequeña que es más delgada que mis uñas. Ozpin dijo que era simple, así que esto no debería ser un problema para mí. Con su confianza renovada, Fenrir abrió la lata de espuma de afeitar y comenzó un proceso que rápidamente se convertiría en rutina para el joven Grimm. Aproximadamente 2 minutos antes de que comenzara la clase, Ruby sintió que comenzaba a ponerse realmente ansiosa, sus dedos tamborileaban constantemente sobre su escritorio mientras sus ojos nunca se apartaban de la puerta del aula. Cuando se trataba de Beowulf, residente de Beacons, él solía ser uno de los primeros en llegar al aula. No porque estuviera tratando de ser un buen estudiante, sino porque de esa manera podía llegar al fondo de la clase sin tener que lidiar con otros estudiantes que lo miraban fijamente. O, como lo había estado haciendo recientemente, colocarse al lado del equipo Rubí ya que eran los únicos en la sala que no albergaban emociones negativas hacia él. Entonces, era inusual que allí estuvieran, a segundos de que comenzara la primera clase del día, y Fenrir no estuviera a la vista. Oh, espero que no lo estén acosando otra vez. Porque esos idiotas no pueden dejarlo en paz.
Weiss estaba a punto de gritarle a Ruby que dejara de escribir en su escritorio, pero entonces la puerta del aula se abrió de golpe, golpeó la parte posterior de la pared y se tambaleó en sus bisagras mientras un hombre gigante de cabello negro como la medianoche avanzaba pisando fuerte con la cabeza agachada. Ruby estaba a punto de soltar un suspiro de alivio y saludar al Grimm, pero muy rápidamente tuvo que taparse la boca con ambas manos para detener una oleada de risas que brotaron de sus labios. Fenrir estaba cubierto de pequeños trozos de papel de seda rojo y blanco y todavía tenía pequeñas manchas de crema de afeitar en la cara. En resumen, parecía una momia muy mal hecha. Nada de esto ayudó la mirada asesina que tenía en el momento en que entró en la habitación. Sin embargo, algunas personas desafortunadas no pudieron contener la risa. Su humor se transformó rápidamente en pánico cuando Fenrir los miró fijamente y gruñó amenazadoramente. Mientras los estudiantes conmocionados se retiraban a sus asientos lejos de los Grimm, Fenrir caminó rápidamente hacia el asiento más cercano al pequeño pelirrojo, se sentó y miró hacia la pared, enfureciéndose en silencio para sí mismo. Ruby quiso preguntar qué le había pasado al alfa, pero Fenrir le interrumpió dándole una mirada muy cortante. Ni una palabra, dijo con los dientes apretados. Fenrir volvió a mirar fijamente la pizarra, pero no se dio cuenta de que Jan lo estaba mirando por encima de la cabeza de Ruby. Al mirar fijamente al enojado y avergonzado Beowulf, los engranajes de la pequeña mente perversa de Jan comenzaron a girar y una sonrisa de gato de Cheshire se dibujó lentamente en su rostro. Ruby reconoció la mirada en los ojos de sus hermanas, la recordó de años de convivencia con la rubia mayor y sus juegos de palabras terriblemente malos, y sintió que un terror frío invadía su alma cuando se dio cuenta de que su hermana estaba a punto de tomar una muy mala decisión en su vida. No, Jan. ¿De verdad parece que está de humor para uno de tus malos chistes ahora mismo? Ya sabes, lobita, dijo Jan, todavía sonriendo y haciendo caso omiso de los brazos de protesta de su hermana. Me encanta cómo te cortaste la cara de esa manera. Ruby sintió ganas de meterse en su capucha y esconderse allí. Detrás de Jan, la pequeña pelirroja podía distinguir el fuerte gemido de Weiss y el débil y derrotado suspiro de Blake. Fenrir, sin embargo, estaba completamente en silencio y completamente inmóvil. Al girarse para mirar a Jan, Ruby notó la gran mueca en el rostro del alfa, que parecía estar sufriendo. Basta. Soltó, con los hombros temblando ligeramente. Ruby rezó en silencio para que su hermana captara la indirecta. Fenrir obviamente no quería que lo molestaran en ese momento. Desafortunadamente, Jan aparentemente no sabía cuándo parar y miró al Grimm directamente a los ojos y continuó sonriéndole ampliamente. Sí, tienes razón, probablemente debería afeitarlo para más tarde. Por un segundo hubo silencio. Ruby se agachó y se preparó para lo peor. Y entonces Fenrir empezó a temblar y a estremecerse. Luego golpeó su cabeza contra el escritorio y estalló en un ataque de risas y carcajadas. Te odio. Mientras Fenrir seguía golpeando el escritorio con el puño, intentando contener la risa sin éxito, Ruby solo pudo mirar al Grimm en estado de shock. Sin embargo, Jan simplemente cerró los ojos y miró hacia adelante con una mirada increíblemente satisfecha en su rostro. Es demasiado pronto para esto, murmuró Blake desesperadamente, su voz tranquila ahogada por la risa explosiva de Fenrir. Ruby junto con un grupo de estudiantes particularmente traumatizados miró fijamente al fauno que reía y sintió que su miedo se transformaba en exasperación. Oh, Dios, Jan estaba diciendo la verdad. Realmente le gustan los juegos de palabras. Fenrir finalmente logró controlar sus espasmos en el pecho justo cuando Blake entró rápidamente por la puerta. Sin embargo, durante toda la clase, Ruby pudo ver con el rabillo del ojo que la boca de Fenrir se movía y temblaba de vez en cuando mientras intentaba desesperadamente volver a lucir enojado. Bueno, pensó Ruby mientras dejaba escapar un suspiro melancólico, al menos sabemos que tiene sentido del humor, incluso si es horrible. Unas horas después, los cortes que se había infligido Fenrir se habían curado por completo y podía quitarse los pequeños trozos de papel de seda de la cara. Su orgullo no estaba ni cerca de curarse y todavía se negaba a hablar de lo que había pasado con los demás.
En la última lección del día, el fauno estaba otra vez reclinado en su asiento, tratando de no morir de aburrimiento. Eran los estudios de los hermanos Grimm, y el profesor Port estaba una vez más divagando sin parar, su voz se convertía en ruido blanco en la cabeza del lobo. Lo triste es que estas historias sobre él suenan fascinantes. Pero, por Dios, su voz es aburrida. Desafortunadamente para Fenrir, estar más cerca del frente de la clase significaba que su falta de atención era aún más obvia. Y a diferencia de las 4 chicas que estaban a su lado, aún no había aprendido a ocultarlo. Señor Lupus. Fenrir se puso firme, con la cola erguida como un cepillo de alambre electrificado. Port miró al joven Green con expresión indiferente. A su alrededor, Fenrir pudo distinguir algunas risas apagadas de algunos estudiantes que se reían al verlo atrapado. Sé que debido a tus antecedentes, estoy seguro de que piensas que esta información está por debajo de ti, dijo Port en un tono ligeramente regañono. Pero, por favor, trata de prestar atención. Siempre hay cosas nuevas que aprender en la vida, incluso en temas con los que estás familiarizado. Fenrir se quejó para sí mismo, y el más leve asentimiento fue lo único que le indicó al hombre mayor que lo había escuchado. Cuando Port se dio la vuelta para continuar con su discurso, Fenrir miró a su lado y descubrió que, una vez más, Ruby no estaba prestando la más mínima atención, dibujando una imagen de lo que parecía ser una versión de palito de ella misma, parada victoriosa sobre una enorme pila de cadáveres de Grimm. Todos los Grimm tenían X en lugar de ojos y parecían sostener libros de texto aburridos. Bueno, esa es una imagen desagradable que podría haber dejado de ver. Gracias por eso, Ruby. Fenrir se volvió hacia el frente de la clase con una mirada ligeramente perturbada en sus ojos, ya que parecía que Port finalmente había terminado su larga historia y había vuelto a encaminarse a enseñar una lección real. Sí, por lamentable que sea, queridos estudiantes, la dura verdad es que a pesar de cuánto tiempo han existido los Grimm, a pesar de las incontables y sangrientas batallas que hemos tenido con ellos a lo largo de muchos milenios, todavía sabemos muy poco sobre nuestros enemigos más antiguos y temibles. Esto llamó la atención de Fenrir, que levantó las orejas y se inclinó hacia adelante en su asiento. Le sorprendió que Port admitiera, después de todas sus historias, que los humanos todavía creían que les faltaba información sobre su gente. Por ejemplo, continuó Port, a pesar de las numerosas expediciones realizadas en las profundidades del territorio Grimm, llevadas a cabo por muchos cazadores y cazadoras veteranos, incluido yo mismo, aún no estamos seguros de la naturaleza exacta de muchos aspectos del modo de vida de los Grimm. El más apremiante de ellos es cómo nacen exactamente los Grimm. Se reproducen, se dividen y se multiplican como células, o simplemente aparecen, completamente formados de las sombras en las que prosperan. Fenrir frunció el ceño para sí mismo, con la cabeza gacha, pensativo. La pregunta sobre su nacimiento era algo que Fenrir podía entender, ya que los humanos no sabían la respuesta exacta. En todo caso, se sentía aliviado de que no lo supieran. Los Grimm habían sido extremadamente cuidadosos para asegurarse de que la naturaleza de sus nacimientos fuera un secreto celosamente guardado, uno que solo ellos conocían. Si los humanos descubrieran cómo los Grimm eran capaces de mantener un número tan elevado, estarían en una desventaja significativa y podrían ser aniquilados por completo. Y, sin embargo, mientras Fenrir seguía pensando en ello, se dio cuenta de que si revelaba, aunque fuera una pequeña parte de la información en ese momento, podría disipar al menos parte de la animosidad persistente que le lanzaban a montones todos los días, casi todos en Beacon. «Estás loco», le gritó una parte más oscura de su mente. «¿Por qué no revelas todas nuestras debilidades y secretos mientras estás en eso? Ellos son el enemigo, no les decimos nada». Sin embargo, como siempre, esa voz más suave y melódica habló en su mente y calmó sus nervios. Ya no son tus enemigos. Te han dado refugio en este lugar, tienes amigos aquí. Recíbeles algo de lo que sabes. No todo, solo una parte. Así les demostrarás que estás de su lado. Ahí estaba esa palabra otra vez, amigo. Realmente tenía amigos aquí. Al mirar hacia el equipo Rubí, se dio cuenta de que en realidad lo estaban mirando.
Incluso Ruby había detenido su pequeño proyecto de arte para mirar con curiosidad al alfa que debatía. Al mirarlos en ese momento, Fenrir tomó una decisión. No tenía intención de contarles a los humanos todo sobre su especie, al menos no todavía. Pero pensó que al menos podía decirles esto. Entonces, con eso, Fenrir levantó su mano en el aire. «Señor», gritó, captando inadvertidamente la atención de todos en la sala, incluso de aquellos que habían desaparecido por completo de la clase. Porn miró al Green con expresión de sorpresa y sus cejas se elevaron 2 milímetros en su cabeza. Sí señor Lupus, yo puedo contarte cómo nacemos de repente». La atención de todos se centró únicamente en el Green. Fenrir se arrepintió de inmediato de haber abierto la boca al darse cuenta de que todos los ojos estaban puestos en él y que no tenía más opción que hablar. Una vez que el mayor de los cazadores absorbió por completo lo que había dicho Fenrir, se dirigió a su escritorio, agarró un portapapeles enorme y un bolígrafo y se paró frente al desconcertado Green. «¿Puedes saberlo, señor Lupus? Bueno, entonces por favor, compártelo». Fenrir tragó saliva inconscientemente y echó una rápida mirada a las 4 chicas que estaban a su lado. Si antes lo habían estado mirando, ahora su atención estaba completamente centrada en él. Fenrir se sacudió los nervios, se puso firme y comenzó lo que seguramente sería una conversación larga y agotadora. Nosotros, no nacemos exactamente, al menos no la mayoría de nosotros. Somos, hechos. Un eco de murmullos siguió a esta declaración. En cuestión de momentos, toda la atmósfera en la habitación había cambiado. El Beowulf de Beacon estaba revelando información que hasta ahora, nadie sabía. «Hecho, señor. Lupus, ¿puede explicarme más sobre eso por favor?», intervino Port, ya garabateando furiosamente en su portapapeles. Fenrir aún podía sentir una ligera punzada de culpa en el estómago, pero se obligó a seguir adelante de todos modos. A su lado, Weiss podía ver claramente las manos de Fenrir abriéndose y cerrándose constantemente y su cola moviéndose detrás de él con agitación. Era obvio para ella que se sentía incómodo haciendo esto. Muchos de nosotros venimos de pozos de parto. ¿Qué son eso? Esa pregunta vino de un estudiante cuyo nombre Fenrir ni siquiera conocía. Fenrir giró la cabeza para mirar al compañero en cuestión y se tomó un segundo para recomponerse antes de responder. «Son fosas, llenas de cieno negro. No sé de qué están hechas, pero sé que es de lo que estamos hechos». Con la pregunta respondida, Fenrir volvió a mirar al frente y continuó. «Cuando salimos de los hoyos, somos adultos jóvenes y ya estamos completamente formados. Y. Todos sabemos lo que tenemos que hacer». A su alrededor, los oídos de Fenrir captaron los ligeros arañazos de los lápices y bolígrafos al chocar con el papel. ¿Y cuántos Grimm se pueden formar con estos hoyos? Otra pregunta del mayor de los cazadores. Fenrir frunció el ceño mientras pensaba para sí mismo, tratando de recordar cuán productivos podrían ser esos pozos de alquitrán negro. En promedio, un hoyo de tamaño regular puede producir 500 nuevos Grimm por día. Y hay miles de hoyos. Ante esta revelación, toda la clase se quedó en silencio. Lo que Fenrir estaba diciendo era que los jóvenes cazadores en entrenamiento estaban produciendo en masa a sus enemigos a diario, sin señales de detenerse. Ese pensamiento fue muy revelador para los jóvenes de primer año. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pozos? Esto vino de una mujer, una muy asustada si Fenrir tuviera que juzgar. Honestamente, Fenrir había esperado que no le hicieran esa pregunta. Había llegado tan lejos por pura fuerza de voluntad, pero revelar exactamente dónde estaban los pozos de parto, simplemente no podía hacerlo. En lo profundo, del territorio de los Grimm. Fue una respuesta endeble, una que aparentemente no fue lo suficientemente buena ya que Fenrir podía sentir que la agitación en la habitación comenzaba a aumentar gradualmente. No. ¿Dónde están exactamente? Vamos, tienes que decírnoslo. El rostro de Fenrir se torció en una mueca profunda. De repente, su respiración comenzó a entrecortarse en su pecho, mientras las voces en su cabeza le gritaban que se detuviera. Ellos no pueden saberlo. No puedes decírselo. Deja de ser un traidor llorón. Ya basta.
De repente, las voces que iban en aumento en la sala se detuvieron de golpe cuando el profesor Port se puso de pie y cortó el estruendo del aula con, posiblemente, la mayor autoridad que Fenrir había escuchado alguna vez en su voz. Hoy hemos aprendido muchas cosas del señor Lupus, muchas cosas que no sabíamos antes, pero está claro que no quiere hablar más de esto en este momento. Si el señor Lupus no se siente cómodo revelando más información sobre su pueblo, entonces esa es su decisión, no podemos obligarlo a que lo haga. Fenrir sintió que una pequeña chispa de gratitud anidaba en su interior. Pero, claramente, las palabras del anciano cazador solo enfurecieron aún más a sus estudiantes cuando otra voz entre la multitud habló. Señor, ¿cómo puede decir eso? No son personas, son monstruos. Si descubrimos dónde están esos pozos, podemos acabar con todos ellos. Port intentó responder, pero fue interrumpido cuando Weiss, de entre todas las personas, se puso de pie y miró al agitado estudiante. Si se espera que él nos diga dónde están esos pozos de parto, entonces, según esa lógica, ¿no debería usted decirle dónde viven sus padres? Eso hizo que las protestas de todos se detuvieran de inmediato, incluso Fenrir miró a la heredera con los ojos muy abiertos. ¿O qué tal indicaciones para llegar al hospital más cercano? ¿O a la escuela, o a algún lugar parecido? La otra estudiante tartamudeó y bramó, tratando de encontrar una respuesta, pero Weiss aparentemente había dejado en claro su punto, ya que simplemente se dio la vuelta y se sentó en su asiento, mirando fijamente hacia el pizarrón. El alfa miró a la chica más pequeña por un segundo antes de sentir que su incomodidad regresaba 10 veces más. Me he vuelto tan incapaz de defenderme que un humano tiene que hacerlo por mí. ¿Cuándo me volví tan patético? Con una ligera sensación de calma regresando a la habitación, Port tosió en su mano y miró hacia el Grimm ligeramente molesto. Bueno, si ya terminó, señor Lupus, puede volver a sentarse ahora. Fenrir hizo un movimiento para hacer precisamente eso, ya lamentando haber abierto la boca en primer lugar ya que podía sentir que la energía negativa en la habitación regresaba exactamente igual que antes. Bueno, eso fue una gran pérdida de tiempo. Pero antes de que Fenrir pudiera volver a sentarse en su silla, otra voz habló. Solo que esta era una con la que Fenrir estaba mucho más familiarizado. Espera un minuto, Ruby se inclinó hacia adelante en su silla para mirar al alfa que estaba en una posición medio sentada, medio de pie. Dijiste que la mayoría de los Grimm están hechos, no todos. Fenrir parpadeó y miró a su alrededor para darse cuenta de que la atención estaba nuevamente centrada en él. Dejando escapar un suspiro de cansancio, Fenrir se enderezó y reanudó su conversación. Después de todo, pensó que revelar esa información sería en su mayor parte inofensivo, o al menos no causaría más daño del que ya se había hecho. Yo, no salí de un pozo, nací de forma natural, tuve una madre, y un padre. Otro coro de susurros apresurados siguió las palabras del Beowulf. Fenrir, mientras tanto, no podía apartar la mirada de Ruby, que lo miraba con tanta atención que en realidad lo estaba poniendo un poco nervioso. ¿Eso es anormal para Grimm? Preguntó Blake. No es algo inaudito, pero es bastante raro, respondió Fenrir. Fenrir sintió la necesidad de dar más detalles y continuó. Si tuvieras una habitación, con 100 Grimm, alrededor de 10 de ellos, nacerían naturalmente. Las orejas de Fenrir se movían constantemente en todas direcciones mientras captaban el frenético garabato de notas. ¿Por qué? Añadió Weiss. Si puedes dar a luz de forma natural, ¿por qué tener axilas en primer lugar? Principalmente bajo deseo sexual. Fenrir lo dijo con tanta franqueza que tardó un momento en que alguien lo captara. Cuando finalmente lo hicieron, Jan estalló en una explosión de risas, Blake apartó la mirada de su pareja y pareció llevarse la mano a la boca, Ruby se puso pálida como una sábana y Weiss se puso furiosa. Vaya, intercambiaron colores. En otras partes de la sala, Fenrir pudo distinguir a varias personas riéndose y a otras gimiendo de disgusto. Fenrir, mientras tanto, estaba realmente confundido por las reacciones de todos. Port, acariciándose el bigote, intentó retomar el rumbo de la conversación. Bien, bueno, creo que entendemos la idea. Ruby, ansiosa por cambiar de tema también, le hizo otra pregunta al algo desconcertado Grimm.
Entonces, naciste. ¿Eso significa que solías ser un cachorro, como un Beoput? Fenrir se burló de la palabra cachorro, pero respondió de todos modos. Sí, pero no por mucho tiempo. A los que nacemos de forma natural, nos lleva alrededor de un año, crecer hasta la madurez. Después de eso, los padres se van. No solemos tener hijos propios, principalmente porque no tenemos tiempo para ello. Nuestras mentes solo están centradas en, bueno, ya sabes. La calma regresó al aula mientras la realidad volvía a imponerse. Lo que Fenrir estaba diciendo era que los Grimm estaban más interesados en matar humanos que en mantener estable su propia población. Mientras tanto, todo en lo que Ruby podía pensar era en la imagen de un Beowulf muy pequeño, aproximadamente del mismo tamaño que Sway, y luego miró hacia Fenrir y se lo imaginó así de pequeño. Fenrir frunció el ceño cuando Ruby lo miró y luego inmediatamente apartó la mirada de él mientras, en vano, intentaba reprimir su risa. Ignorando a las locas mujeres que estaban a su lado, Fenrir miró hacia Port y asintió con la cabeza. Eso es todo lo que tengo que decir. El profesor Port asintió una vez y le indicó a Fenrir que volviera a tomar asiento, agradeciéndole una vez más por la información brindada. Una vez que volvió a su asiento y Port había recuperado el control de la clase, Fenrir examinó brevemente la sala para evaluar el estado emocional de todos. No había mejorado mucho, si es que había mejorado algo. Todo lo que esto hizo fue confirmar aún más a los Grimm lo estúpida que había sido esa idea. Podría contarles a estos humanos todo sobre mi especie y no cambiaría nada. ¿Por qué pensé que esto funcionaría? Fenrir salió de sus cavilaciones cuando escuchó un silencioso pero incesante PSST que provenía de su derecha. Al darse vuelta para buscar el ruido ofensivo, descubrió que Jan era el culpable, sonriendo diabólicamente al alfa. Oye Wolfie, ¿qué tan bajos están exactamente tus dribes? Jan. Susurró Weiss, su rostro volvió a sonrojarse. Deja de ser grosera, no puedes preguntarle algo así, peor que el de los pandas, supongo. Ante eso, la alegría de Jan y el horror de Weiss solo aumentaron. Fenrir, mientras tanto, simplemente puso los ojos en blanco y miró hacia el frente. Los humanos son tan extraños. Martes Fenrir estaba de nuevo en la biblioteca, una zona con la que se estaba familiarizando bastante. Aunque esta vez no era por una razón positiva. Otro escuadrón de la muerte, como le gustaba llamarlos, lo había estado esperando fuera de su habitación y, como no estaba de humor para pelear, hizo lo que siempre hacía y se retiró a una zona en la que sabía que estaba al menos algo a salvo. Ahora que estaba allí, decidió intentar encontrar un nuevo libro que le gustara. Decidió que también intentaría hacer algo de esa tarea, ya que, aparentemente, no hacerla, como había estado haciendo durante las últimas semanas, solo terminó con que tuviera que hacer tareas menores para los maestros, que ocupaban gran parte de su tiempo y, al final, lo dejaron con la sensación de que su alma infantil estaba tratando de abandonar su cuerpo. Fenrir tarareaba para sí mismo mientras sus dedos recorrían los lomos de las distintas novelas que tenía frente a él. La batalla del fuerte Castle. A veces, estos humanos me sorprenden por lo poco imaginativos que son. En serio, un bebé Warbatus podría haber pensado en un nombre mejor que ese. Duque de las Campanas, mira el tamaño de esa cosa. Me llevará una eternidad leerlo. La tragedia de Plagueis el Sabio, esa no es una historia con la que esté familiarizado. De repente, Fenrir se sintió bastante mareado después de pensar en eso. Sacudió la cabeza bruscamente, se inclinó hacia atrás, agarró el libro del castillo del fuerte y se dirigió al escritorio más cercano. Sin embargo, en el camino, vio a alguien familiar. Blanco. De hecho, allí estaba, con montañas de papeles apilados a su alrededor y la nariz hundida en una de sus, sin duda, muchas carpetas. Fenrir miró a su alrededor y confirmó que la heredera estaba sola. Después de pasar un tiempo deliberando consigo mismo, Fenrir se encogió de hombros y se acercó a la chica de cabello blanco. Hola Weiss. Weiss se sobresaltó un poco por la sorpresa. Fenrir obviamente había roto su concentración, antes de darse la vuelta para enfrentar al gigante Grimm/Fauno y darle un pequeño asentimiento en señal de saludo. Buenas tardes Fenrir. ¿Qué te trae por aquí?
Fenrir intentó contarle a Weiss que esencialmente estaba esperando que el grupo de cazadores en entrenamiento abandonara la entrada de su habitación, pero luego lo pensó mejor. No tiene sentido involucrarla en mis problemas. Me ocuparé de ello yo mismo. Solo estoy estudiando un poco. Técnicamente no estaba mintiendo, pero no estaba diciendo toda la verdad. Weiss no lo cuestionó, afortunadamente, y se limitó a asentir con la cabeza en señal de aprobación antes de volver a su trabajo. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Fenrir mientras señalaba un asiento cercano. Weiss lo miró por un momento, antes de soltar un suspiro cansado y encogerse de hombros sin comprometerse. Simplemente trata de no hacer mucho ruido, prefiero estudiar en silencio, por eso el resto de mi equipo no está aquí conmigo. Fenrir soltó un gruñido de comprensión. Estaba acostumbrado al silencio con Blake, así que esto no sería diferente. Tan silenciosamente como pudo, el Grimm de cabello oscuro se sentó en la silla de madera y comenzó su propia lectura. Estaba mejorando, de a poco pero con seguridad, y era capaz de leer al menos unos pocos párrafos de texto antes de tener que detenerse y volver sobre sus pasos. Aún así, le molestaba perder el hilo o quedarse en blanco en alguna frase. Sin embargo, después de un tiempo, un tipo diferente de molestia le hizo notar a Fenrir. «Adag», gruñó Fenrir con incomodidad mientras le empezaba a doler la espalda. Se tomó un momento para frotarse la base de la columna y, con el rabillo del ojo, vio que Weiss lo miraba con una mirada interrogativa. En un intento de parecer un tanto apenado, Fenrir hizo un gesto hacia atrás. «Me duele la espalda», después de un rato. Weiss lo miró por un momento mientras él continuaba calmando su protestante columna vertebral, antes de hacer un pequeño sonido de desaprobación y volver a su trabajo. «No es de extrañar, sabes que tu postura es terrible, ¿verdad?». Fenrir parpadeó mientras miraba a Weiss con su propia mirada confusa. «¿Postura?». Deteniendo lo que estaba haciendo nuevamente, Weiss giró su silla para encarar completamente al Beowulf y le explicó. «Estás encorvado todo el tiempo. Incluso cuando caminas, tienes la cabeza agacha y los hombros demasiado inclinados hacia adelante. Por supuesto, tendrás dolor de espalda si mantienes esa postura constantemente encorvada». Fenrir pensó en lo que dijo Weiss. Cuando era un alfa común y corriente, su cuerpo siempre se inclinaba naturalmente hacia adelante desde la cintura hacia arriba, por lo que estaba listo para entrar en acción en cualquier momento, y eso nunca le había molestado antes. Pero ahora tenía un cuerpo humano y claramente no se suponía que debía posicionarse de esa manera, según Weiss. «Llámame loco», reflexionó para sí mismo, «pero prefiero evitar molestias innecesarias». Pensando en esto, Fenrir observó a Weiss mientras reanudaba su trabajo. A pesar de que estaba leyendo un libro de texto, su porte estaba completamente erguido. La cabeza erguida, perfectamente alineada con el cuello, los hombros relajados y sueltos. Fenrir se tomó un momento para reflexionar, asintió y respiró profundamente. Luego, lo más lentamente posible, se enderezó. Hacer clic. Algo acaba de estallar. A pesar de ese sonido desconcertante que provenía de su columna, Fenrir se reacomodó con cuidado hasta que finalmente sintió que estaba en una posición más apropiada. Aún así, solo quería confirmarlo para estar seguro. «¿Esto es mejor?», le preguntó a su inconsciente ejemplo. Weiss volvió a mirar hacia arriba, ahora luciendo bastante molesta, hasta que vio lo que el Grimm se había hecho a sí mismo. Fenrir pasó de estar encorvado a estar prácticamente inclinado hacia atrás, con la columna cóncava y la cabeza tan erguida que parecía más un suricato que un lobo. Un ligero temblor en sus labios fue la única indicación de que encontraba esto gracioso, pero luego sacudió la cabeza y caminó hacia el lado de Fenrir. «Ahora estás demasiado atrás, te vas a partir en dos si sigues haciendo eso. Mira, así». Y con eso, Weiss acomodó la espalda de Fenrir, colocando una pequeña mano en la base de su columna vertebral. Fenrir frunció el ceño con incómoda confusión, pero simplemente permitió que su cuerpo se moviera. Pronto, Weiss dio un paso atrás y admiró su obra. Fenrir estaba en un ángulo perfecto de 90 pies, desde su cuello hasta su espalda y sus piernas, y el Grimm inmediatamente sintió que parte del exceso de tensión abandonaba su cuerpo. «Ya está, ¿te sientes mejor, no?», preguntó Weiss.
Sí, gracias Weiss. Con eso resuelto, la heredera se movió para regresar a su asiento, pero luego se detuvo a mitad de camino y se quedó de espaldas al alfa. Fenrir estaba a punto de preguntar qué pasaba, pero entonces Weiss se giró bruscamente y miró fijamente al desconcertado Grimm con un brillo emocionado en sus ojos azul hielo. Tu cabello. ¿Qué? Está todo desordenado, no tiene ningún estilo. Cepíllatelo hacia un lado con las manos, para que no te caiga en los ojos cuando lees, por supuesto. La forma en que Weiss dijo eso hizo que Fenrir dudara de que esa fuera la razón legítima para mantener su cabello fuera de sus ojos. A pesar de eso, la forma en que la chica más pequeña lo miraba, lo hizo pensar mejor en simplemente rechazar su pedido. Entonces, con un gruñido silencioso, Fenrir se pasó los dedos por su cabello negro y azul y lo movió hacia el lado izquierdo de su cabeza. Una vez que eso estuvo hecho, Fenrir miró a la heredera para ver si estaba satisfecha. Sin que el Beowulf lo supiera, el hecho de que él aceptara la tarea solo hizo que su mente se llenara cada vez más de ideas. Ya con solo enderezarse y cepillarse el cabello de tal manera que ya no le cayera sobre la cara, inmediatamente se veía más presentable y más arreglado. En su mente, Weiss estaba planeando hacer algo que hasta ahora no había podido hacer con sus compañeros de equipo. Enséñele a Fenrir sobre presentación y modales. Weiss, ¿estás aquí? Ruby entraba y salía de varios pasillos de la biblioteca en busca de su pareja. Sus deberes de inglés la estaban volviendo a causar problemas y necesitaba la ayuda de Weiss para salir de la situación aburrida en la que se encontraba. Sin embargo, cuando encontró a Weiss, casi inmediatamente se olvidó de por qué vino a buscar a su compañera de equipo en primer lugar. Frente a ella estaba Fenrir, con una pila de libros sobre su cabeza y otra novela posada en el hueco de su cola, caminando de un lado a otro en línea recta, con Weiss dirigiéndolo desde un lado. Brazos abajo a tus costados, Fenrir. Muy bien, no te pongas demasiado rígido ahora o terminarás pareciendo un androide. Ruby estaba completamente estupefacta por lo que estaba pasando aquí. ¿Y por qué Fenrir lo acepta completamente? Weiss. Ruby finalmente recuperó la voz y caminó hacia su compañera, quien finalmente pareció darse cuenta de que ella estaba allí. Ah, Ruby. En realidad, esto es perfecto, Fenrir. El Grimm detuvo su acto de equilibrio, se quitó los libros de la cabeza y la cola y se puso de pie, ofreciendo un pequeño saludo a la todavía desconcertada Ruby. Adelante, simplemente haz lo que te enseñé, la animó Weiss, con una sonrisa que amenazaba con aparecer en su rostro. Weiss, ¿qué es todo esto? Buenas tardes Ruby. Todos los pensamientos cesaron en la mente de Ruby mientras miraba nuevamente al lobo Grimm. Hace un tiempo precioso afuera, ¿no te parece? Ruby sintió que todo el color desaparecía de su rostro mientras miraba a Fenrir, cuyo discurso de repente se había vuelto extrañamente formal. Todavía haces pausas notables cuando hablas, tendremos que trabajar un poco más en tu discurso. Pero en general, fue mucho mejor que la primera vez. Se escuchó un crujido audible en la habitación cuando Ruby estiró el cuello para mirar a su compañera. Su rostro era la representación perfecta del horror. Weiss, susurró, ¿qué le has hecho? La expresión feliz de Weiss cambió a una más familiar y enojada mientras cruzaba sus brazos y dejaba escapar un pequeño No seas infantil, solo porque sea un Grimm, no significa que no pueda tener modales, además ya está haciendo un mejor trabajo que tuvo tu hermana. Ruby se pellizcó el puente de la nariz. Weiss, ¿cuándo va a hablar Fenrir así con alguien? 1. Tiene 17 años, no 40 y B. Realmente no lo veo yendo a ninguna de tus fiestas en el jardín en un futuro próximo. Mientras los dos discutían entre ellos, Fenrir sintió que su ceño fruncido regresaba con toda su fuerza al darse cuenta de que las dos chicas frente a él solo le hablaban en lugar de con él, como si fuera un mueble que no podían decidir dónde colocar. En realidad, Ruby, ladró Fenrir, llamando la atención de ambas cazadoras. Acepté porque pensé que me ayudaría a mimetizarme mejor con otros humanos. Weiss asintió y se movió para pararse al lado del gran fauno. Ruby se quedó sin palabras. Exactamente. Y aunque todavía hay margen de mejora, diría que hasta ahora has tenido un rendimiento excepcional, Fenrir.
Ante eso, Fenrir sintió esa misma calidez baja burbujear en sus entrañas mientras sus labios se movían esporádicamente y miraba hacia un lado. Yo, solo estaba haciendo lo que me dijiste que hiciera, murmuró. Mientras la reina de hielo y el demonio lobo hablaban entre sí, Ruby solo podía observar la pesadilla que se desarrollaba ante ella. Weiss estaba tratando de lograr que Fenrir actuara como ella. Querido dios Weiss, ¿qué has hecho? Miércoles Hutump, Hutump, el corazón de Fenrir latía con fuerza en sus oídos mientras corría por los campos cubiertos de rocío. Era temprano por la mañana, al menos antes de lo que Fenrir solía despertarse, y pensó que aprovecharía el tiempo extra para hacer algo de ejercicio. Entonces, después de vestirse, Fenrir pasó la última hora trotando por todo el campus. Estaba mejorando, podía moverse más rápido y durante periodos más largos. Aún así, no era una máquina y después de llegar nuevamente al patio central, sintió que era el momento adecuado para tomar un breve descanso. Lentamente, se detuvo y comenzó a respirar profundamente, concentrándose en disminuir su ritmo cardíaco. Fenrir se protegió los ojos cuando el sol de la mañana finalmente comenzó a aparecer sobre la línea de árboles, el aire era fresco y puro. Parece que la primavera está en pleno apogeo, Fenrir reflexionó mientras caminaba hacia una fuente de agua cercana, tomó un puñado de agua y se la echó en la cara. Si bien no era su estación favorita, apreciaba las vistas panorámicas que le ofrecía. Fenrir de la mañana una voz suave llamó a los Grimm. Al darse la vuelta, se descubrió que la fuente de la voz era Blake, con una taza de té en la mano y todavía un poco de sueño en los ojos. Blake, ¿qué haces afuera tan temprano? Cuestionó Fenrir. No hay ningún motivo en particular, simplemente me gusta la paz y la tranquilidad de las primeras horas de la mañana. ¿Y a ti? Fenrir se sentó debajo de la fuente, Blake permaneció de pie mientras miraba al alfa. Solo, hacer algo de ejercicio. No, puedo hacer cosas así en ningún otro momento del día, por razones obvias. Las razones obvias son que le resultaba difícil concentrarse en mantenerse en forma cuando todos los estudiantes del área lo alababan con energía negativa constante desde todos lados. Blake asintió con la cabeza en señal de comprensión. Supongo que no ha sido fácil para ti. Fenrir negó con la cabeza y simplemente miró al cielo. Sobreviviré. Con la llegada de Blake, Fenrir volvió a pensar en un tema en el que no había pensado durante algún tiempo. Pero, teniendo en cuenta su actual interlocutor, Fenrir supuso que era una buena oportunidad para aclarar las cosas. Es extraño, sin embargo, dijo en voz alta. Incluso antes de que la gente supiera que yo era un Grimm, a veces, sentía emociones negativas, dirigidas hacia mí, sin ninguna razón clara. Probablemente sea porque tienes la forma de un fauno, respondió Blake. Probablemente ya lo hayas visto algunas veces antes, pero la mayor parte de la sociedad todavía ve al fauno como una especie menor. Una rama mutante del genoma humano que no debería existir. Debido a esto, fuera de nuestra propia isla, la vida para el fauno promedio en Remnant es un ciclo interminable de discriminación y ser tratado como inferior. Allí estaba de nuevo, esa pasión tranquila en la voz de Blake combinada con una mirada endurecida en sus ojos ámbar que le decían a Fenrir con bastante claridad cuán fuertemente se sentía Blake sobre la forma en que eran tratados los fauno. Los ojos de Fenrir se movieron hacia el lazo negro sobre la cabeza de la chica de cabello negro. ¿Es por eso que usas ese lazo? Blake se quedó paralizada cuando la pregunta de Fenrir la hizo perder el equilibrio. Fenrir, por su parte, estaba visiblemente confundido cuando una serie de nuevas emociones brotaron de la mente de Blake. ¿Ella tiene miedo? No solo miedo, Fenrir también podía ver otro pozo oscuro de energía negativa arremolinándose en el centro del ser del adolescente de ojos ámbar, similar al que había visto en Oisno unos días atrás. Me pregunto si todos los humanos tienen algo así dentro de ellos. ¿Cómo lo supiste? Casi gritó Blake, las pupilas de sus ojos cambiaron rápidamente a una forma más parecida a una rendija que definitivamente no era normal para un humano. Las orejas. Fenrir señaló la parte superior de su propia cabeza y movió sus propias orejas de lomo para enfatizar. Blake se sintió un poco avergonzada.
Había pensado que el moño sería suficiente para disimular sus rasgos extra, pero aparentemente no fue suficiente para engañar al Grimm. No me sorprendería si, por ser un Grimm, pudiera determinar simplemente por el olor si alguien es un humano o un fauno. Fenrir siguió la creciente tensión de Blake mientras se levantaba e intentaba hablar en el tono más suave que podía. ¿Por qué llevas ese lazo, Blake? Blake parecía desanimada al darse cuenta de que no había forma de salir de esto. No tenía nada en contra del chico, pero no había forma de que pudiera contarle nada sobre su pasado. Alguien como él, que se vio obligado a abandonar una causa en la que creía en contra de su voluntad, nunca podría entender a alguien como ella, que abandonó su causa porque simplemente ya no creía en ella. Entonces, hizo lo que lamentablemente se le estaba volviendo bastante buena en los últimos meses. Decir una media verdad. Como dije Fenrir, los faunos son juzgados y menospreciados solo por su apariencia. Vine a esta escuela porque quiero ser una cazadora, cuando lo haga podré finalmente comenzar a deshacer todos los años de desigualdad e injusticia. Hasta entonces, necesito que la gente me mire y me juzgue en función de quién soy como persona y no por lo que soy. Fenrir se quedó sin palabras. Su mente y sus sentidos le decían que Blake no había sido completamente honesta, pero tampoco le había mentido. Para Fenrir, realmente parecía que el fauno había sido abandonado en términos de estatus social e influencia. Los tratan como a una raza inferior. Blake pretende revertir esta situación. ¿Cómo se puede siquiera lograr una tarea como esa? Independientemente de los métodos, al menos había sido algo honesta con sus razones para mantener su identidad en secreto. Así que ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Lo saben, los demás? Blake hizo una mueca visible y eso le dijo a Fenrir todo lo que necesitaba saber. Se los diré, tarde o temprano. Solo tengo que asegurarme de que, cuando lo haga, no piensen mal de mí por ello. Fenrir frunció el ceño. Aún tenía mucho que aprender sobre el equipo Rubí, pero dudaba que fueran del tipo que dejaba de lado a las personas solo porque eran diferentes. Después de todo, confían en ti, te llaman su amigo, habló la suave voz en su cerebro y Fenrir no pudo evitar suspirar por lo acertada que era esa declaración. De todos modos, Fenrir decidió que, por ahora, se mantendría al margen de este pequeño conflicto que Blake parecía estar teniendo consigo misma. Yo, no les diré nada a ellos, ni a nadie más. Blake se relajó visiblemente ante esa declaración. Pero, continuó Fenrir, no deberías preocuparte por lo que los demás piensen de ti. Nunca fue mi idea mantener mi identidad en secreto, fue de Ozpin. E incluso ahora, todos esos estudiantes que quieren verme muerto no pienso en ellos ni por un segundo. No les daré esa satisfacción. Blake se mostró solemne mientras Fenrir terminaba su pequeña perorata. Y luego ella lo miró con una pequeña sonrisa en su rostro. Esto viene del tipo que hizo todo lo posible para salvar a una chica a la que asustó hasta casi matarla. Fenrir dejó escapar una tos leve y giró la cabeza hacia un lado. Eso fue diferente, se quejó. Eso, fue mi culpa, y arreglé el problema, yo mismo. Blake negó con la cabeza. Por supuesto. Bueno, te dejaré volver a tu entrenamiento. Nos vemos en clase, Fenrir. Y así, Blake giró sobre sus talones y regresó tranquilamente al interior, dejando al Grimm de un humor extrañamente conflictivo. Mantener la propia identidad en secreto, solo para que no te ridiculicen ni te juzguen por ser lo que eres. ¡Qué ridículo! Preferiría morir antes que ocultar cualquier aspecto de mí solo para apaciguar a unos humanos de mente estrecha. Sacudiendo la cabeza para sacarse esos pensamientos confusos, Fenrir regresó a la fuente, respiró profundamente y decidió dar una última vuelta antes de entrar. Después de todo, ¿qué mejor manera de despejar la mente que con una descarga de adrenalina? Y como una bala, Fenrir salió disparado una vez más. Jueves. Si lo miramos de manera objetiva, creo que sería justo decir que, a pesar de que estaban en el bando ganador, Vacuo salió de esa guerra como el perdedor definitivo. Incluso Mantle salió mejor parado que ellos, y perdió. Fenrir se encontraba actualmente caminando por los pasillos de Beacon, camino a almorzar y leyendo un libro de historia que detallaba el ascenso y la decadencia del reino de Vacuo.
Lo que una vez había sido un exuberante paraíso tropical, ahora no era más que un desierto estéril debido a siglos de explotación por parte de los otros reinos y a la simple codicia humana. Este reino, más que cualquier otro, es un testimonio de lo que creo que es la verdad. Si tuvieran la oportunidad, a estos humanos no les importaría destruir el suelo bajo sus pies. Precisamente por eso mi especie no puede permitirles hacer lo que quieran, tenemos que mantenerlos a raya por el bien de Remnant. A medida que Fenrir continuó absorbiéndose cada vez más en el desgastado texto, su conciencia de observación disminuyó y debido a que al universo realmente le gusta castigar a cualquiera que no preste atención a su entorno en estas situaciones, Fenrir naturalmente chocó con alguien. Fuera. GHRRRFF. Fenrir se tambaleó hacia atrás y tuvo que despegar su cara de la página que estaba leyendo. Al recuperar el equilibrio, Fenrir miró hacia abajo y vio que una vez más había derribado a alguien por su enorme masa. Lo siento. No estaba mirando por dónde estaba. Fenrir se detuvo en seco cuando sus ojos vieron dos largas orejas de conejo marrones y su cerebro finalmente se puso en marcha y registró exactamente a quien había derribado. Terciopelo. El conejo fauno gimió mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, que rebotó en el suelo. Está bien, tampoco estaba prestando atención, la voz de Velvet murió en su garganta cuando levantó la vista y vio al gigante Wolffaunus sobre ella. Inconscientemente, los sentidos Grimm de Fenrir comenzaron a funcionar en piloto automático y el Grimm de repente sintió un terror frío y oscuro que lo invadía. Podía sentir el miedo de Velvet. Ella le tenía miedo. No, tú tampoco yo Velvet tartamudeó mientras se arrastraba lentamente hacia atrás por el suelo. Fenrir, mientras tanto, estaba al borde del pánico, no sabía cómo hacer que la situación fuera menos cargada de emociones. A decir verdad, no había visto a Velvet desde que se había revelado a la escuela que en realidad era un monstruo gigante y sombrío. Y ahora estaba viendo por qué era así. Está bien. Fenrir levantó las manos en un intento de parecer menos intimidante, irónicamente haciéndose ver aún más temible mientras la luz del sol proyectada detrás de él oscurecía su forma. Yo, no voy a hacerte daño. Sus palabras cayeron en oídos sordos ya que Velvet solo parecía más aterrorizada cuando Fenrir tomó la tonta decisión de intentar acercarse a ella. Oye. Velvet, ¿a dónde fuiste? Estabas justo detrás de nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te alejas tanto, últimamente? El concurso de miradas entre el lobo y los conejos se interrumpió cuando una chica significativamente más alta apareció en la misma esquina que Velvet. Esta chica estaba vestida con un atuendo muy moderno, la mayor parte de color marrón claro. También llevaba una boina negra que cubría su cabello castaño de longitud media, aunque un mechón cerca del frente se transformó en un color caramelo cerca del final y sus ojos estaban ocultos detrás de unas gafas de sol modernas y elegantes. A pesar de no verla a los ojos, Fenrir aún podía sentir el desdén que emanaba de esta recién llegada. Velvet aparentemente la conocía a juzgar por la expresión de su rostro cuando miró a la otra chica. Sin pausa, el recién llegado se dirigió hacia el Grimm y se puso directamente frente a él. «Retírate». Habló con un gruñido en su voz que parecía muy fuera de lugar en una mujer con aspecto elegante. Cualquier estudiante que estuviera en el pasillo, ahora se sentía instantáneamente atraído por la confrontación que tenía lugar entre Grimm y el líder de uno de los equipos de segundo año más hábiles en Beacon. Yo no lo estaba, trató de explicar Fenrir mientras intentaba mantener la calma. La negatividad en el aire comenzaba a ponerlo nervioso. Dije que te retiraras. Sin embargo, la mujer no estaba dispuesta a aceptar nada y simplemente se puso aún más enfrente del alfa. Esto realmente comenzó a agravar a Fenrir cuando sus pelos comenzaron a erizarse en la parte posterior de su garganta, sus colmillos se afilaron en su boca y su cola se agitó detrás de él amenazadoramente. «Quítate de mi vista». Gruñó. «Oblígame» fue su única respuesta mientras se negaba a moverse ni un centímetro. Fenrir apretó los puños mientras su mente se volvía cada vez más retorcida y le rogaba que finalmente liberara algo de su agresión reprimida. Pero entonces su visión periférica notó que Velvet se levantaba lentamente detrás de la chica.
Podía saborear su aprensión en el aire y eso lo sacó brevemente de su furia creciente. No lo hagas. Esta no es una pelea que valga la pena, susurró en su mente la voz que parecía ser llevada por el mismo viento. Por mucho que Fenrir quisiera volverse loco y expulsar algo de rabia, sabía que no le serviría de nada. Entonces, con gran renuencia y no poca vergüenza, Fenrir se echó atrás y se alejó de la situación. La mujer parecía satisfecha con su decisión y se volvió para mirar a Velvet. ¿Estás bien, Vel? Él no intentó nada contigo, ¿verdad? Estoy bien, Coco. De verdad, la mujer que ahora resultó ser Coco, se giró para mirar al desconsolado Beowulf y lo miró visiblemente frunciendo el ceño. Mantén tu distancia, Wolfie, o no te gustará lo que te haré. Por su parte, Velvet parecía estar muy en conflicto, retorciéndose las manos en una especie de tic nervioso. Sin siquiera esperar una respuesta, Coco tomó suavemente a Velvet del brazo y la dejó regresar por donde habían venido. Velvet echó una última mirada por encima del hombro hacia Beowulf. Fenrir ni siquiera la miró a los ojos. Después de que los dos se fueran, la normalidad regresó al pasillo mientras los demás estudiantes continuaban su camino hacia donde quiera que iban. Como si quisieran patearlo mientras estaba caído, las orejas caninas de Fenrir captaron una conversación pasajera de algunas chicas que estaban detrás de él. Es repugnante, no puedo creer que a un salvaje como ese todavía se le permita estar aquí después de hacer cosas así. ¿Lo ves mirando fijamente a esa chica? Parecía que iba a abalanzarse sobre ella. La suerte de Coco llegó en el momento justo. Ese monstruo es peligroso, asegúrate de no estar sola con él. Eso hizo que Fenrir se pusiera furioso. Giró en el lugar y sus ojos se clavaron en las dos chicas que hablaban de él como si fuera un maldito perro rabioso. Gruñó, mostró sus colmillos y sus ojos ardían de odio mientras miraba fijamente a las dos hembras, luchando contra cada impulso en su cuerpo de agarrarlas por sus escuálidos y pequeños cuellos y estrellarlas al suelo hasta que sus cráneos explotaran. Afortunadamente, las chicas ya captaron la indirecta y huyeron cuando Fenrir recuperó el control de sus sentidos. Sin embargo, su humor se había agriado durante el resto del día. Otra imagen de una persona con la que inicialmente había tenido una buena relación, mirándolo con miedo y desconfianza, quedó grabada en su mente. Y la culpa se retorcía y agitaba en sus entrañas como una serpiente que se retorcía. Y ese sentimiento solo lo enfureció aún más, ya que una vez más, sus emociones habían anulado su actitud normalmente indiferente, que nunca había pensado en el sufrimiento humano. Cada día, mi vida como un Beowulf normal parece más y más un recuerdo lejano. Ojalá pudiera volver a esos días, cuando tonterías como esta no me molestaban. El humor de Fenrir no había mejorado cuando llegó a la cafetería y se negó a hablar con ninguno de los miembros del equipo Rubí. Incluso después de que le preguntaron qué le pasaba, se quedó mirando su comida. Y se cocinó en su ira. Viernes. El rumor era muy poderoso. En poco tiempo, toda la escuela se enteró de cómo los Green de Beacon habían atacado a un estudiante de segundo año. Inmediatamente después de que esta información llegara a las masas, la energía negativa que Fenrir sentía a su alrededor pareció multiplicarse por 10. El odio se cernió sobre él como una nube negra todo el día, e incluso el propio Ozpin tuvo que bajar a su habitación para interrogarlo sobre lo que había sucedido. Al día siguiente, el estado de ánimo de Fenrir estaba en su punto más bajo. Incluso intentar quemar su agresividad yendo a trotar temprano por la mañana solo tuvo un éxito limitado. Cada día que paso en este maldito lugar se convierte en un dolor de cabeza cada vez mayor. No sé cuánto más podré soportar esto. Tan atrapado en sus pensamientos frustrados, Fenrir no escuchó los sonidos de pasos que se acercaban detrás de él mientras corría. No fue hasta que una voz demasiado alegre le habló al oído mientras pasaba corriendo junto a él. A tu izquierda. Y así, Fenrir había sido superado una vez más por un mechón de cabello largo, suelto y de color rojo brillante, adherido al cuerpo de un gladiador. Otra vez, Fenrir estaba en shock cuando Pirra comenzó a alejarse de él. Otra vez. ¿Cómo sigue sucediendo esto? Sacudiéndose rápidamente de su estupor, Fenrir gruñó y se lanzó hacia adelante con más velocidad, con la intención de seguir el ritmo del pelirrojo. Fenrir sabía que probablemente no era una buena idea.
En lo que respecta al equipo JNPR, Grimm no los había visto mucho desde su ataque de nervios y la posterior batalla con Nora y Ren. Siempre que los había visto era cuando se unieron al equipo Rubí en la cafetería, e incluso entonces no le habían dicho ni una palabra. En resumen, todavía no sabía qué sentían por él, pero imaginaba que no era bueno. Aún así, ver a alguien haciéndolo mejor que él en algo, hizo que Fenrir quisiera esforzarse aún más que antes solo para vencerlos. Había sido competitivo desde que era un cachorro y eso no había cambiado en lo más mínimo durante los últimos 17 años. Al igual que antes, una vez que Fenrir los alcanzó, el ejercicio de los dos rápidamente se convirtió en una carrera que solo se detuvo una vez que ambos cayeron al suelo por agotamiento. Bueno, Fenrir se derrumbó, Pirra fue mucho más elegante, deteniéndose lentamente y manteniéndose de pie con sus manos detrás de su cabeza, siendo la única señal de que estaba un poco cansada. Para cuando el alfa se puso de pie, tembloroso, Pirra había regresado a su lado y lo miraba con una sonrisa de disculpa y alegría en sus brillantes ojos verdes. Lo siento. Me dejé llevar por el momento otra vez. Fenrir tenía muchas ganas de enfadarse. Esta humana lo hacía parecer tan fácil, como si ni siquiera lo intentara. Pero, sinceramente, estaba más sorprendido de que allí estuviera alguien con quien no había hablado mucho, que sabía quién y qué era él, pero que no parecía tenerle ni un poco de miedo. «Oh, ¿cómo lo haces?», jadeó Fenrir. Tú haces que parezca tan fácil, ¿no estás cansado?». Pirra se frotó la nuca tímidamente mientras Fenrir se concentraba en llevar aire a su cerebro. Bueno, en realidad el régimen de entrenamiento que nos dieron en Santum era mucho más intensivo que esto. Más intenso. Pensó Fenrir con incredulidad. ¿Los estaban entrenando para ser guerreros o estaban tratando de matarlos? Una vez que el ritmo cardíaco de Fenrir se redujo a niveles aceptables y ya no sintió que estaba a punto de desplomarse, Fenrir aprovechó la oportunidad para observar más de cerca a la chica de aspecto espartano. Cada vez que el Beowulf había visto a Pirra, ella siempre había parecido bastante alegre y optimista. Incluso después de que se revelara su identidad, la única emoción negativa que había sentido de ella fue un ligero temblor de incertidumbre. Pero ahora ese temblor había desaparecido. ¿Por qué? Bueno, resopló Pirra. Después de eso, creo que estoy lista para desayunar. ¿Te importaría acompañarme, Fenrir? Si te apuras, podrías conseguir al menos un panqueque antes de que Nora se los coma todos. Pirra. La chica en cuestión se giró para ver que Fenrir no se había movido de su lugar. ¿Qué pasa?, preguntó con expresión perpleja. Fenrir levantó sus manos frente a él, sus dedos índices golpeteándose inconscientemente uno contra el otro mientras trataba de descubrir cuál era la mejor manera de formular su siguiente pregunta. ¿Por qué no tienes miedo de mí? La respuesta de Pirra a tal pregunta fue simplemente levantar una ceja y dar una leve sonrisa hacia el atribulado alfa. ¿Debería estarlo? Fenrir, sin embargo, no vio nada gracioso en esta situación. Simplemente gruñó y se giró para mirar hacia la entrada de la Academia Beacon. Todos los demás lo son, al parecer. Pirra dio un paso hacia el hombre más grande. Bueno, puedes culparlos. No eres exactamente un personaje normal, incluso en una academia de cazadores como esta. Fenrir no pudo evitar resoplar, incapaz de negar la lógica de la chica. Pirra, sin embargo, no había terminado. Por otro lado, mis compañeros de equipo y yo escuchamos del equipo Rubí cómo defendiste a Weiss de una manada de Beowulfes, todo solo en un intento de disculparte con ella por atacarla tú mismo. Después de escuchar algo así, creo que sería un poco injusto juzgarte solo por ser lo que eres, prefiero juzgarte en función de lo que has hecho durante tu estadía aquí, ¿no estás de acuerdo? Fenrir no pudo responder a eso, no sabía cómo hacerlo. Sinceramente, Fenrir siempre había juzgado a los humanos, creyendo que todos ellos no eran más que matones sin mente y motivados por la avaricia que solo se preocupaban por sus propios intereses. Si bien había visto a muchos humanos en su vida que encajaban fácilmente con esta descripción, aquí había un humano que no era eso. ¿Esa respuesta te satisface, Fenrir?, preguntó Pirra, todavía con una sonrisa en su rostro mientras Fenrir se ponía en marcha. Sí lo hace.
Gracias Pirra, no estaba esperando ese tipo de respuesta. Pirra se rió entre dientes de buen humor antes de darse vuelta para regresar a la academia, con Fenrir esta vez siguiéndola. Bueno, te alegrará saber que no soy el único que piensa así. Sígueme y verás a qué me refiero. La curiosidad pudo más que él y Fenrir efectivamente siguió a Pirra de regreso a la academia, y finalmente lo condujo a la sala de descanso de estudiantes con la que se había familiarizado bastante. Lo que no me resultaba familiar era que el resto del equipo JNPR también estaba allí desayunando. Ren y Nora estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Ren cortaba tranquilamente un panqueque mientras que Nora parecía estar a punto de comerse el plato y Jaune estaba junto al fregadero lavando su plato. Fenrir sintió que su mandíbula se bloqueaba en su lugar porque tan pronto como los demás se dieron cuenta de que estaba en la habitación, los pequeños hormigueos de aprensión e inquietud comenzaron a emanar de ellos igual que casi todos los demás estudiantes en Beacon. ¿Estás segura de que sienten lo mismo que tú, Pirra? No lo veo. Un silencio tenso se cernía sobre la habitación como niebla. Jaune visiblemente comenzó a arrastrar los pies en su lugar e incluso la sonrisa una vez ganadora de Pirra ahora parecía torcida ya que nadie decía una palabra. Hola Fenrir, ¿cómo estás? Nora intentó hacer una pequeña charla y Fenrir en realidad sintió vergüenza ajena mientras ella luchaba sin remedio. Sin embargo, cuando Fenrir vio a la pequeña niña intentar iniciar una conversación con Ren, que estaba detrás de ella mirándolo pensativamente, se dio cuenta de algo de repente. Si bien se había disculpado con Weiss por casi traumatizarla hace unas semanas, casi había olvidado que Weiss no era la única con la que había tenido una pelea ese día. Los dos quedaron atrapados contra la pared, mientras sus patas aplastaban lentamente sus tráqueas mientras los estrangulaba. Allí estaba de nuevo, esa chispa de culpa, de arrepentimiento que hizo que Fenrir quisiera golpear una pared y gritarle al cielo. Lo lograste con Weiss, dijo la suave voz, y por un momento Fenrir casi imaginó que la voz le sonreía. Esto no será diferente. Te sentirás mejor por ello y eso ayudará a que confíen en ti. Entonces, con el ceño fruncido y un suspiro cansado, Fenrir detuvo las divagaciones de Nora y dio un paso hacia ellos. Fenrir vio con el rabillo del ojo que los dedos de Ren se movían con aprensión. Nora, Ren, dijo Fenrir lentamente, con su voz grave retumbando en el fondo de su garganta. Te ataqué sin razón alguna, y lo siento. Estaba enojado, y confundido, de una manera en la que todavía lo estoy. La ira de Ungrim era un fuego que ardía eternamente. Incluso ahora, Fenrir podía sentir las llamas de la agresión ardiendo en su interior mientras le silbaban por ser tan patético como para disculparse con un grupo de humanos de baja condición. Fenrir se giró para mirar a Jaune, quien incluso ahora no podía mirarlo a los ojos. No te pediré que confíes en mí. Tienes razón en no hacerlo. Así que, en lugar de eso, dame la oportunidad de demostrar que puedes confiar en mí y no volver a atacarte nunca más. Era una promesa noble, incluso Fenrir lo reconoció. Pero aún así, siempre que Ungrim hacía una promesa, estaba obligado a cumplirla para siempre. Si bien no conocía al equipo JNPR tan bien como conocía al equipo Rubí, las pocas interacciones que había tenido con ellos no habían sido desagradables, por lo que sería desafortunado si perdía su compañía. Por un momento, el Grim contuvo la respiración, inseguro de cuál sería su reacción a su declaración. Y entonces, Nora dejó escapar un fuerte suspiro de alivio. Oh, gracias a Dios. Pensé que saldrías gritando y rugiendo. Bueno, estoy bien contigo, chico lobo, además fue una pelea divertida, ya sabes, hasta la parte de la estrangulación. Eso desconcertó un poco a Fenrir. Nora lo encontró divertido. Ella es ciertamente extraña, ¿no? El siguiente fue Ren, cuyo rostro estaba tan impasible como la piedra. Si puedes cumplir con tu palabra, entonces yo también estoy dispuesto a seguir adelante, respondió finalmente Ren, terminando con un solo asentimiento. Finalmente, Jaune, que incluso ahora parecía incómodo. No lo sé. Quiero decir, eres un Grim. Es un poco difícil ignorar eso, ¿sabes?
Sin que el Beowulf lo supiera, Pyrrha le estaba haciendo señales a Jaune, emitiendo una súplica silenciosa con sus ojos. En realidad, no sabía exactamente cómo reaccionaría su equipo, toda esta situación era un océano inmenso de aguas desconocidas. Pero si conocía a su líder como esperaba, sabía que no tenía la capacidad de odiar a nadie. Jaune miró a su compañera a los ojos, vio la mirada esperanzada brillando en sus ojos esmeralda y ya sintió que su constitución flaqueaba. Pero supongo que han pasado cosas más locas en esta escuela. ¿Qué es un Grimm parlante comparado con todo lo demás por lo que he pasado este año? Así que, sí, supongo que estoy en el mismo barco que Ren. Fenrir sintió una oleada de alivio invadirlo mientras finalmente dejó que sus hombros se relajaran. Gracias, eso es todo lo que te pido. Y así, la atmósfera tensa se evaporó como niebla y la normalidad regresó a la habitación. Bueno, creo que después de eso, realmente me vendría bien algo de comida en el estómago. ¿Qué hay de ti, Fenrir?, dijo Pyrrha con su alegría habitual en su voz. Si querías panqueques, me temo que no tienes suerte. Nora acaba de comer el último lote, respondió Jaune. Nora por su parte, se limitó a soltar un bufido malhumorado. Pues habría más, si alguien no hubiera decidido hacer huelga y no fabricar más. Ante esto, Ren miró hacia otro lado con los brazos cruzados. Nora, si comes más, nos preocupa que te conviertas en un panqueque. Nora dejó escapar un jadeo ofendido. ¿Cómo te atreves a decir eso como si fuera algo malo? Retírate ahora mismo. Fenrir simplemente se quedó de pie y observó la locura que se desarrollaba ante él, antes de sacudir la cabeza y caminar hacia el lado de la cocina, intentando infructuosamente ignorar el creciente calor en su pecho. Creo que simplemente tomaré un café. Sábado 47, 48, 49, vamos lobo, uno más. Los músculos de Fenrir ardían mientras trabajaban horas extra para llegar al final de este último set. El sábado era el día de gimnasio para Fenrir y a pesar de todas las miradas que había recibido cuando entró al lugar, se negó a irse. Me niego a dejar que mi cuerpo se debilite, solo para apaciguar a ustedes, chimpancés elitistas y aterrorizados. Sin embargo, al llegar, Fenrir fue abordado por la bomba rubia en persona, Yang Xiaolong. Poco después, Yang había sometido al Grimm a un infierno de entrenamientos intensos que ejercitaron músculos que el alfa ni siquiera sabía que tenía. En ese momento, Fenrir estaba usando la máquina de cable cruzado, una de varias máquinas que se habían instalado en el enorme gimnasio, y casi todas ya habían sido utilizadas por Fenrir y su repentino entrenador personal. Finalmente, Fenrir logró que su dolorido cuerpo bajara las pesadas pesas una última vez. Tan pronto como Yang dijo la última repetición, Fenrir colocó los cables nuevamente en su posición de descanso y se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire. Y ya son 50, buen trabajo Fenrir. Ok, relájate aquí unos minutos, yo terminaré mi entrenamiento y luego regresaremos a la sala de descanso, ¿de acuerdo? Sin siquiera esperar su respuesta, Yang se alejó tranquilamente, sin parecer en lo más mínimo perturbada por todo el trabajo pesado que ella y Fenrir acababan de hacer. El Grimm miró a Yang con incredulidad, antes de dejar que sus ojos se pusieran en blanco y su cráneo se golpeó contra el piso acolchado. No es humana, de ninguna manera es humana. Simplemente no es posible. Poco tiempo después de eso, la rubia, la negra y la azul caminaban por los pasillos de Beacon, dirigiéndose a la sala de descanso donde, aparentemente, el resto del equipo rubí estaba disfrutando de un raro momento de inactividad. Fue mientras los dos se abrían paso a través de los pasillos de piedra, Yang hablando animadamente con Fenrir mientras que el Grimm simplemente se contentaba con escuchar, que un pensamiento desagradable que Fenrir había estado ignorando durante la última semana ahora asomó su fea cabeza en su mente. Yang, desde que comenzó el brote de Grimm, ha sido muy amigable conmigo. Lo cual estaría bien, si no fuera por el hecho de que antes de eso, ni siquiera dejaba que Ruby estuviera en la misma área que yo. Algo ha cambiado, pero ¿qué? Fenrir no había querido preguntar antes, y decidió tomar en serio el consejo de Weiss y simplemente olvidar todo el incidente. Pero en ese momento, el pensamiento no se le iba y no parecía que tuviera una mejor oportunidad que ahora para preguntar. Y así lo hizo. Yang. ¿Qué pasa Fenrir?
Por un segundo, Fenrir dudó, preguntándose si valía la pena hacer ese tipo de preguntas, parecía que lo había estado haciendo mucho últimamente. Pero luego vio que la atención de Jan estaba centrada únicamente en él y se dio cuenta de que no tenía otra opción que preguntar ahora. Yo, antes de ayudar a Weiss con esos otros Grimm, tú sospechabas de mí, desconfiabas de mí. Pero ahora no, ¿por qué? Jan pareció sorprendida por un segundo, pero luego su rostro cambió rápidamente a su sonrisa más tradicional y habló honestamente. Bueno, cuando te contamos cómo Weiss huyó de esos Beowulfes, honestamente no pensé que te importaría en absoluto. Como la mayoría de las personas aquí, he tenido malas experiencias con Grimm en el pasado, así que después de descubrir que solías ser como ellos, admitiré que asumí lo peor y pensé que solo serías un gruñón peligroso y de mal carácter. Quiero decir, eres un poco así de todos modos, pero aún así. Fenrir frunció el ceño ante ese último comentario, pero Jan continuó con un poco más de sinceridad en su voz. Pero entonces, en lugar de parecer despreocupado, parecías, como si estuvieras sufriendo. Como si te sintieras mal, honestamente mal por lo que habías hecho, y eso me desconcertó mucho. Cuando has oído hablar de un Grimm que se siente culpable por algo en realidad. Y luego, más tarde, cuando te encontramos a ti y a Weiss desmayados en el suelo, no lo viste porque estabas inconsciente, pero estabas muy golpeado. En ese momento pensé para mí mismo, si un tipo como ese puede pasar por tanto dolor solo por una persona, entonces tal vez haya algo más en ellos que solo ira y sed de sangre. Fenrir estaba perplejo. Por un lado, estos humanos podían juzgar con una rapidez increíble, no es que no se hubieran equivocado en su caso, pero aún así. Y por otro lado, al igual que Jan, eran inmensamente rápidos para perdonar. Estos dos factores combinados hacían que fuera muy difícil para el alfa obtener una verdadera interpretación de las personas, incluso de personas como Jan, a quien conocía desde hacía al menos un tiempo. Cuanto más aprendo sobre estos humanos, más imposible me resulta comprenderlos. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, eso es todo lo que necesitas, muchacho lobo. Fenrir simplemente asintió, a lo que Jan giró sobre sus talones y se alejó pavoneándose. Bueno, vamos, los demás probablemente se estén preguntando dónde estamos. Sacudiéndose las telarañas mentales, Fenrir siguió a la joven cazadora. No mucho después, los dos llegaron a la sala de descanso. Weiss estaba sentada en el sofá, escribiendo algo en una de sus carpetas que ya era tan gruesa como una guía telefónica. Black estaba hojeando algunos artículos de noticias en su pergamino, aunque desde su ángulo, Fenrir no podía entender de qué se trataban los artículos, y Ruby estaba tratando desesperadamente de alcanzar la parte superior del armario más alto, con los pies de puntillas, pero todavía le faltaban unos centímetros. Venid, venid. Sé que estáis ahí atrás, mis delicias. Oye, Rubes, ¿qué estás intentando conseguir? Jan notó los problemas de su hermana y se rió entre dientes. Cuando Jan fue a ayudar a su hermana menor, Fenrir saludó a las otras dos y se sentó en el sofá junto a Weiss. Mientras se acercaba, sintió la tentación de mirar por encima del hombro de Black y ver qué estaba leyendo, pero luego sacudió la cabeza y continuó. No seas entrometido, se reprendió a sí mismo. Fenrir se sentó y se tomó un momento para relajar sus músculos cansados. Sin embargo, no se relajó por mucho tiempo, ya que unos segundos después, la nariz de Fenrir se sintió atraída por un aroma muy familiar y su estómago rugió ante la perspectiva de lo que ese olor traería. Sí, sabía que los había escondido aquí, se rió Ruby para sí misma, sosteniendo un paquete largo de sus galletas favoritas. Vengan con mamá, ángeles con chispas de chocolate doble. Jan solo pudo sacudir la cabeza y sonreír ante las payasadas de su hermana pequeña. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando una figura imponente apareció de repente detrás de Ruby. Hermana. ¿HMM? Preguntó Ruby, pero Jan señaló por encima de su cabeza. Ruby se dio la vuelta y saltó hacia atrás cuando Fenrir apareció de repente detrás de ella, con una mirada extrañamente hambrienta en sus ojos. Fenrir. Fenrir parecía estar completamente distraído, con la mirada fija en un punto.
Siguiendo su línea de visión, Ruby se dio cuenta de que el fauno lobo estaba mirando el paquete de galletas que tenía en la mano. Lentamente, Fenrir extendió una mano con garras hacia el objeto de sus repentinos y fuertes dolores de hambre. Golpe. Con la velocidad del rayo, Ruby golpeó las manos de Fenrir y retrocedió varios metros lejos del ofendido Grimm. No. Atrás. Estos son míos, mis preciosos, mis preciosos. Jan suspiró al ver a Ruby actuar más como un animal salvaje que como un verdadero animal salvaje. Si hay algo que he aprendido sobre mi hermana después de todos estos años, es que nunca se ha interpuesto entre ella y sus galletas. Fenrir aparentemente no había captado el mensaje, ya que miró fijamente a la niña más pequeña. Y luego su ceño fruncido desapareció cuando pareció mirar por la ventana cercana. ¿Qué está haciendo, Port? Ruby cayó por completo en la trampa y miró por la ventana que Fenrir estaba mirando. Fenrir aprovechó la oportunidad, se lanzó hacia adelante, le arrebató el paquete a Ruby, le arrancó uno de los extremos y comenzó a devorar las golosinas como si fueran migas de pan. ¡No! Gritando horrorizada, Ruby se lanzó hacia el Grimm y lo tiró al suelo en una furiosa ráfaga de pétalos de rosa. ¡Uf! Fenrir cayó de espaldas por el impacto repentino, pero se recuperó rápidamente y usó su altura superior para mantener el paquete de galletas lejos del alcance de Ruby, a pesar de su constante esfuerzo. Fenrir empujó a Ruby con la pierna, sostuvo el paquete entre los dientes y corrió a 4 patas, intentando escapar hacia la puerta. Lamentablemente, Ruby fue más rápida que él y, usando un rápido movimiento de su semblante, cerró la puerta y se dispuso a atacar a Fenrir nuevamente. A partir de ese momento, la sala de descanso se sumió en el caos mientras los dos se perseguían por el pequeño espacio, Ruby tratando de recuperar sus dulces favoritos y Fenrir tratando de mantenerlos fuera de su alcance. Sin embargo, la suerte de Fenrir finalmente pareció acabarse, ya que se encontró acorralado por todos lados por el resto del equipo Ruby, Weiss y Black incapaces de concentrarse en sus respectivas tareas, y Jan una vez más dejando que su modo de hermana mayor tomara el control. Muy bien, Fenrir. Ordenó Ruby con un tono demasiado serio. Entrégame las galletas y nadie saldrá lastimado. Amigo, dale las galletas, suspiró Jan exasperado. Realmente no vale la pena. Pero claramente, por la forma en que Fenrir se aferraba al paquete como si fuera un bebé recién nacido, no planeaba deshacerse de ellos pronto. En serio, Fenrir, ¿de dónde sale esto? ¿A qué se debe esta repentina obsesión con las cookies? Oh. Al mirar alternativamente a la pelirroja y al Beowulf, la mente de Jan de repente conectó los puntos, y tuvo que luchar muy duro para no reír mientras atraía la atención de sus otros compañeros de equipo. Weiss y Black se dieron cuenta poco después, una vez que Jan señaló a Ruby, luego a Fenrir y luego a las galletas. Oh, por supuesto, resopló Weiss, él tiene su aura, por supuesto que eso tendría efectos secundarios. Fenrir, sin prestar atención a nada de esto, miró el paquete medio comido en su mano y luego miró a la chica de ojos plateados, sus ojos azul oscuro iluminados con ardiente determinación. ¿Los quieres? Ven a buscarlos. Al darse cuenta de que no había otra forma de evitarlo, el resto del equipo Ruby se preparó para la lucha inútil que estaba a punto de comenzar. Ruby intercambió una mirada desafiante con Fenrir y luego, dejando escapar un furioso grito de batalla, Ruby cargó hacia adelante. Y comenzó la batalla de las galletas. Domingo bueno, parece que ya se ha solucionado el desastre que había en la sala de descanso de los alumnos de primer año. ¿Cómo es posible que esos cojines del sofá hayan acabado en el techo? Ozpin tarareaba para sí mismo mientras se encontraba afuera, en el balcón de la torre, observando la academia que se extendía debajo de él. La noche había caído hacía unas horas y Ozpin había aprovechado la oportunidad para observar las estrellas en paz. El cielo nocturno era un espectáculo que había visto innumerables veces en su vida, pero nunca se cansó de ver su majestuosidad revelarse ante él. Sin embargo, el breve momento de respiro de Ozpin se vio interrumpido cuando el sonido de un movimiento apresurado y un jadeo leve llegó a sus oídos. Inclinado sobre la barandilla de metal, Ozpin vio a Fenrir escalando el costado de la enorme torre.
Ah, parece que el señor Lupus está en otra de sus excursiones nocturnas, reflexionó el director para sí mismo, sonriendo levemente. En realidad, este es un momento oportuno para interrogar al señor Lupus sobre ciertos temas. Con una idea en mente, Ozpin esperó pacientemente a que Fenrir subiera cada vez más alto, hasta llegar a la cima de la torre donde se encontraba. En poco tiempo, las garras de Fenrir agarraron la barandilla desde abajo, y el resto de su cuerpo siguió su ejemplo mientras se lanzaba al aire. Buenas noches señor Lupus. La repentina introducción de Ozpin hizo que el Grim perdiera por completo la concentración, y solo su rápida reacción lo salvó de caer de nuevo a tierra firme. Con piernas temblorosas, Fenrir se levantó con cautela y pasó por encima de la barandilla, frunciendo el ceño al hombre mayor, mientras Ozpin se concentraba en mantener su compostura profesional. Te he visto muchas veces escalando los muros y torres de Beacon a esta hora de la noche. ¿Alguna razón específica para ello? Ozpin fue directo al grano. Mientras tanto, Fenrir intentó controlar su respiración antes de cruzarse de brazos, apoyarse contra la barandilla y mirar a Ozpin con el ceño fruncido. Es un buen entrenamiento, dijo secamente. Es cierto, continuó Ozpin con su buen humor habitual. Aparte de eso, ¿cómo te ha ido? Según mis colegas, has establecido una relación positiva con el equipo Rubí y también estás trabajando para hacer las paces con el equipo JNPR. ¿De dónde sacas esa información? Pensó Fenrir para sí mismo, ligeramente perturbado por lo de cerca que lo vigilaba la escuela. De todos modos, dejó escapar un largo suspiro, antes de asentir hacia el hombre de cabello gris. Sí, han sido una buena compañía, ciertamente mejores que el resto de la escuela. ¿Solo buena compañía? ¿Eso es todo lo que son para usted, señor Lupus? Preguntó Ozpin con un brillo divertido en los ojos. Fenrir gruñó en voz baja y apartó la mirada de Ozpin. Eso le dijo al director todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaba Fenrir de las 4 chicas que ya habían tenido un impacto en él. Como nota al margen, Ozpin se dio cuenta de que el habla de Fenrir había mejorado enormemente desde su primera semana aquí, casi hablaba con oraciones completas. Su voz todavía sonaba como una chapa destrozada, pero el progreso era el progreso. Hablando del resto de la escuela, he estado recibiendo algunas cartas muy coloridas de varias familias de estudiantes de aquí, preguntándome por qué les permito estar tan cerca de sus hijos. Fenrir resopló ante eso y se dio la vuelta para mirar todo el campus. Humanos típicos, se burló Fenrir. Hablarán de cómo me quieren muerto, pero si tú les dieras un arma a cualquiera de ellos, no tendrían el coraje de enfrentarme ellos mismos. El buen humor de Ozpin se vio algo empañado por el comentario de Fenrir. Incluso ahora, el director podía ver en los ojos del Beowulf un desprecio y un desdén absolutos y absolutos por la raza humana. Esos ojos fríos y odiosos no corresponden a alguien tan joven. Sé que ya respondió a esta pregunta, señor Lupus, pero tengo que preguntarle nuevamente. ¿Por qué odia tanto a los humanos? Incluso ahora, después de hacerse amigo de algunos de ellos, parece inflexible en su creencia de que no somos más que una raza de formas de vida inferiores y codiciosas. El ceño fruncido de Fenrir se profundizó mientras seguía mirando hacia el cielo nocturno y la luna destrozada que colgaba sobre él. Y luego, su expresión se volvió sorprendentemente sombría mientras miraba a Ozpin directamente a los ojos. Ozpin, respóndeme esto. Si los Grimm se detuvieran, simplemente dejaran a los humanos solos, regresaran a nuestras tierras, ¿qué haría tu especie? El silencio se hizo sentir en el aire, ya que Ozpin ya sospechaba que Hiro tomaría esta conversación. Sin siquiera esperar la respuesta del hombre mayor, Fenrir continuó. Te diré lo que sucedería. Tu gente se extendería por todo Remnant. Sin muros, sin fronteras, tu raza crecería, como moho, cubriendo el planeta, y consumiendo todo. Los animales, y las plantas de este mundo, siguen las leyes de la naturaleza, los humanos no. Tomas más de lo que necesitas. Robas lo que no es tuyo. Y abusas de tu poder para tus propios deseos egoístas. Es por eso que mi especie te caza, para mantenerte a raya. Si no lo hiciéramos, serías la muerte de toda la vida en Remnant. Nosotros, no somos los destructores, lo eres.
De repente, Ozpin se sintió muy cansado. En todos sus años, había visto innumerables veces el daño que la avaricia humana podía causar al mundo. Uno solo tenía que mirar a Bakuo para entender cuán fuera de control podían llegar a estar los humanos en su peor momento. ¿No te parece un poco duro, Fenrir? No todos somos así. Fenrir ni siquiera parpadeó. Sus ojos azul oscuro parecían aún más apagados de lo normal. Como si hubiera una tristeza profunda y subyacente. Ozpin, ¿puedes honestamente mirarme a los ojos y decirme que eso no sucederá? ¿Puedes? Los ojos de medianoche de Fenrir se encontraron con el marrón oscuro de Ozpin, una mirada casi desesperada en los orbes del alfa. Y Ozpin cerró los ojos y suspiró. Habría gente que lo intentaría, no lo niego. Pero olvidas otra ley de la naturaleza, Fenrir, que donde hay oscuridad, donde hay maldad, también hay luz, también hay bien. La humanidad tiene sus defectos, pero hay más almas puras entre nuestras filas de las que creo que te das cuenta. No destruiríamos este planeta, lo amamos demasiado. Fenrir no dijo nada. Ozpin observó al Grimm por un momento, antes de sacudir la cabeza con resignación y volverse hacia su oficina. No te quedes despierto hasta muy tarde, señor Lupus. Mañana tendrá que estar en plena forma. La vida aún no ha terminado de lanzarte desafíos. Ozpin el director se giró para mirar a los Grimm a mitad de la puerta. Yo no puedo correr ese riesgo, con ustedes, los humanos, ninguno de mi especie podría hacerlo. Porque nosotros, no quiero que este planeta muera. Es el único hogar que tengo. Yo tampoco, Fenrir. Los cansados cazadores y los solitarios y enojados Grimm se miraron fijamente. Y entonces Ozpin entró y cerró la puerta detrás de él. Fenrir suspiró y, a un ritmo más lento que antes, reanudó su ascenso hacia la cima de la gran torre. Una vez en la cima, los ojos de Fenrir escrutaron una vez más el horizonte. A lo lejos, podía distinguir los árboles verdes del bosque esmeralda. Al otro lado de la escuela, podía ver los diminutos puntos de luz de Vale. Y más allá de eso, estaba el desierto que Fenrir había conocido toda su vida. Fenrir cerró los ojos y se permitió viajar a través de sus recuerdos hasta los días en que había vagado libre y sin ataduras por todo Remnant. Desde el bosque hasta la jungla, del desierto a la tundra, de las montañas a los valles, lo había visto todo, lo había experimentado todo. Nunca podré recuperar eso, esa libertad, pensó Fenrir mientras un vacío profundo invadía su núcleo. Ahora todo lo que soy es una bestia atrapada, confinada en esta forma débil, aislada de mi hogar. Un enemigo de mi propia gente, completamente indefensa. A medida que los pensamientos de Fenrir se volvían cada vez más oscuros, el viento silbaba a su alrededor y esa voz suave y melódica llamaba en su mente y a su alrededor, como si fuera transportada por las mismas corrientes de viento. No estás indefensa. Puedes recuperar tu libertad, solo necesitas dejar ir tu odio. Ahora puedes ser algo diferente, puedes ser hermosa. Fenrir gimió, ahuecando su cabeza entre sus manos y pasando sus dedos por su cabello color medianoche. Por favor, dime quién eres. ¿Por qué estás en mi cabeza? ¿Qué quieres de mí? No recibió ninguna respuesta. Resoplando molesto, Fenrir se acostó y miró las estrellas de arriba. Su mente estaba tan en conflicto como lo había estado todas esas semanas atrás.